Muy bien, mis hermanos amados, nuevamente, buenos días y bendiciones para todos ustedes. Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Estamos allí? Amén. Este es el texto, mis hermanos, al que estaremos recurriendo una y otra vez, así que por favor ténganlo siempre allí con el separador. El título de este sermón es Lo que Dios demanda del pecador. 2 puntos. Arrepentimiento. Repito, lo que Dios demanda del pecador. 2 puntos. Arrepentimiento. Leamos la bendita y toda suficiente palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden, hermanos, que a lo largo de este mes, que tiene 5 domingos, estaremos exponiendo la doctrina del pecado. Y ya hemos avanzado en esta exposición. Esta, de hecho, es la tercera enseñanza en relación a esta doctrina. Y si debiéramos concluir algo hoy respecto a la doctrina del pecado, en primer lugar, lo que probablemente deberíamos afirmar es que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos en torno a este asunto. Dios en su palabra ha hablado mucho en relación al pecado. Y ya hemos visto, por ejemplo, cosas como que el pecado es la más mortífera de las enfermedades que existen y que se ha regado a toda la raza humana sin hacer distinción alguna, porque en Adán todos pecamos en el huerto del Edén y por lo tanto todo ser humano es considerado a los ojos de Dios como digno de recibir la retribución de su pecado, es decir, la justicia divina. Pero también en un sermón anterior reflexionamos ampliamente en las consecuencias que se derivarán del pecado para nuestras vidas. Y esencialmente decíamos que hay una consecuencia suprema. ¿Y esa consecuencia cuál es? La muerte. Y luego vimos que esa muerte se presentaría de 3 formas distintas. Ahora, ¿realmente la muerte será la consecuencia que el hombre reciba por su pecado? Sí. Por ejemplo, en Ezequiel 18:20, la palabra del Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora pregunto, ¿cuál es el alma que peca? ¿La de unos pocos, la de unos muchos o la de todos? Hemos visto por la palabra del Señor, según Romanos 3:23, que todos somos delante de Dios vistos como pecadores en virtud de que el pecado de Adán en el huerto del Edén ahora es nuestro pecado. Y como consecuencia viene la muerte. En 3 formas. En primer lugar, hablamos de la muerte espiritual. La muerte espiritual es una referencia a que el hombre, desde que nace, viene a este mundo desprovisto de amor hacia Dios. Es decir, venimos a este mundo espiritualmente muertos. Y eso explica por qué nosotros no tenemos que enseñarles a nuestros niños a mentir o a engañar o a robar para que ellos desde muy chiquitos y espontáneamente suelan justificar sus acciones con lo que nosotros consideramos pequeñas mentiras, pero que no son más que un pecado. Luego vimos que el hombre, por causa del pecado, moriría físicamente. ¿Qué estábamos diciendo en este punto? Que el pecado introdujo la mortalidad y por lo tanto la vida humana desde que es engendrada y a lo largo de todo su desarrollo no es más que la lucha del hombre contra la muerte desde la cuna hasta que la muerte finalmente lo alcanza. Y por último, dijimos que la muerte por causa del pecado tendría una manifestación absoluta en lo que definimos como la muerte eterna, que es una referencia para aquellos que mueren apartados del Señor, irán a eso que la Biblia define en el libro de Apocalipsis como la segunda muerte, donde el hombre quedará
plena y absolutamente separado de Dios, y esto será así por siempre y para siempre. De hecho, podríamos afirmar que esta característica de la muerte representa el punto más desolador y descorazonador en el que nosotros pudiéramos pensar. Morir eternamente, mis hermanos, significa estar eternamente separados de Dios en una condenación eterna. Por lo tanto, podríamos concluir todo lo dicho hasta este punto de la siguiente forma, y es que la palabra de Dios, mis hermanos, no nos presenta al pecado como algo de poca importancia o como algo espurio a lo que no debamos prestarle toda nuestra atención. Hermanos amados, la palabra del Señor presenta al pecado como el virus más mortífero que existe, del cual tú y yo, cristiano, deberíamos estar atentos para evitarlo, utilizando todas las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para no caer en sus fauces. Pero ese será el tema que veremos en el próximo sermón, es decir, cómo en el día a día voy a vencer el pecado. Pero antes de considerar cómo vamos a mortificar diariamente nuestro pecado, yo quiero que meditemos en lo que Dios, por medio de su palabra, nos ha dicho que Él demanda de nosotros, aquellos que hemos pecado contra su santidad, para perdonarnos. Sí, mis hermanos, para el perdón de los pecados, Dios demanda algo de nosotros. Y lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, que se requiere para que recibamos el perdón de los pecados, mis hermanos, y seamos limpios de toda maldad, lo que Dios requiere en su palabra de nosotros es que caminemos con valor, pero sobre todo con mucha perseverancia durante todos los días de nuestra vida por las bellas calles del arrepentimiento. Y eso me lleva al primer punto de mi sermón. Hermanos, para quienes toman nota, vamos a definir qué es el arrepentimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. Antes de definir, mis hermanos, lo que es el arrepentimiento, consideré importante hacer la siguiente afirmación. Y es que la palabra de Dios habla, en la misma medida que habla del pecado, habla de la necesidad que el hombre tiene de arrepentirse de ese pecado. Es decir, el arrepentimiento, mis hermanos, es un tema muy recurrente en las Sagradas Escrituras. Quiero solamente citar un ejemplo. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 18, versículo 30 hasta el versículo 32. Ezequiel 18, versículo 30 hasta el 32. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. Leamos la palabra del Señor. Ezequiel 18, 30 al 32. Dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Luego, ¿qué dice? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La paga del pecado es, Romanos 6:23, la muerte. Luego, si nos convertimos, si retornamos, si nos arrepentimos, la consecuencia de ese arrepentimiento, según lo indica nuestro texto, ¿cuál es? ¿Qué dice la última palabra del texto? Viviréis. La paga del pecado es muerte, pero la consecuencia que se deriva del arrepentimiento es vida para aquel que se arrepiente. En las Sagradas Escrituras, nosotros desde luego que encontramos de forma explícita la palabra arrepentimiento, y de hecho la palabra griega que se utiliza en la Septuaginta para traducir arrepentimiento es la palabra metanoia, que es de donde nosotros sacamos la palabra al español metamorfosis. ¿Saben lo que es la metamorfosis? Ok.
Metamorfosis significa que ocurre un cambio profundo y sustancial. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento de nuestros pecados, estamos afirmando, y esto es muy importante, hermanos, que el deber, con mayúsculas, el deber de todo hombre, porque todos hemos pecado, es por la gracia de Dios apartarnos completamente de hacer todo aquello que desagrada a Dios. Ese es el arrepentimiento, que nuestro deber por la gracia o la asistencia divina es apartarnos de hacer todo aquello que desagrada a Dios, todo aquello que va en contraposición a su palabra, y luego la consecuencia de apartarnos de aquello que desagrada a Dios es que se evidenciará en un cambio de vida. Francisco Turretino, en relación al arrepentimiento, dijo: el arrepentimiento no es solo una tristeza por el pecado, sino un cambio de toda la vida. Es un retorno del hombre a Dios, del cual previamente se había apartado, que se realiza por la renovación del entendimiento, de la voluntad y de todas las facultades. Noten esto, hermanos, el arrepentimiento no es sentirse triste por cometer un error. El arrepentimiento es una transformación profunda del individuo que ocurre de adentro hasta afuera, que empieza en el corazón y se exterioriza. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el arrepentimiento, si es genuino, debe tener dos elementos esenciales. En primer lugar, si el arrepentimiento del hombre es un arrepentimiento verdadero, debe producir una profunda contrición, dolor o punzada en su corazón al reconocer que ha pecado contra un Dios que es santo, justo y eterno. Ya que sé que Dios es santo, justo y eterno, y yo he pecado contra Él, si el arrepentimiento es genuino, no siento temor necesariamente por las consecuencias de mi pecado, sino que experimento un profundo dolor por haber pecado contra aquel que es santo. En otras palabras, lo que motiva el dolor en el corazón del creyente no son las consecuencias de su pecado. Ahora, desde luego, instintivamente tememos las consecuencias que traerá el pecado. Un hombre que ha sido infiel teme las consecuencias de ese pecado con una separación. No obstante, el fundamento del arrepentimiento no es el temor a esa consecuencia, sino es que ha pecado contra la gloria de un Dios que es santo, santo, santo. Pero en segundo lugar, si el arrepentimiento es verdaderamente genuino, por definición, el arrepentimiento entonces, después de que se experimenta este dolor, justo después debe implicar un cambio rotundo en la vida del que experimentó el dolor. ¿Me hago entender? O sea, no puedes experimentar un dolor genuino porque has pecado contra un Dios santo, pero en tu vida seguir siendo el mismo que eras antes. Es decir, el que se ha arrepentido genuinamente y ha experimentado este dolor profundo en su corazón al reconocerse como un pecador, entonces se esforzará todos los días de su vida por vivir según es la voluntad de Dios, renunciando a los deseos de su carne y muriendo a sí mismo. Así que, mis hermanos, si unimos estos dos puntos, podríamos decir que el arrepentimiento consiste en una transformación del corazón y de la vida. Es decir, que el arrepentimiento en principio tiene una expresión interna que en nosotros se traduce como un dolor profundo, y luego tiene que venir acompañado de una manifestación externa que nosotros la vamos a interpretar como un cambio de vida en el que nos aferramos a Cristo y renunciamos a aquellos pecados que antes amábamos. Herman Bavinck agrega un poco más a esto que ya estoy diciendo. Él dice, el arrepentimiento es el lamento por el pecado que hemos cometido y también es el cambio del comportamiento externo. Pero, aunque estos dos elementos están incluidos, el arrepentimiento, dice Bavinck, debe ser entendido como un giro total de la mente, del corazón y de la voluntad hacia Dios.
¿Me hago entender? Ya no vivo para mí. Ya no vivo según mis deseos, ya no vivo según mis pretensiones. Si me he arrepentido, vivo según lo que Dios quiere y demanda de mí. Ahora, estas definiciones que hemos dado en torno al arrepentimiento nos pueden llevar a concluir la siguiente. Y es que el arrepentimiento, mis hermanos, por definición, ya que implica una transformación en nosotros, interna y externa, no es algo que pueda surgir de nosotros mismos. Y eso me lleva al segundo punto del sermón, que yo he titulado El autor del arrepentimiento. Para los hermanos que toman nota. Segundo punto, el autor del arrepentimiento. Bueno, ya sabemos que Dios demanda arrepentimiento, ya sabemos qué es el arrepentimiento, pero ¿acaso yo produzco el arrepentimiento? ¿Yo tengo inherentemente esa capacidad en mí? En este punto, mis hermanos, de mi enseñanza, yo consideré muy importante aclarar que si bien las Escrituras demandan que tú y yo, pecadores, nos arrepintamos de nuestros pecados para perdón, bueno, igualmente las Escrituras nos afirman que por causa de nuestra naturaleza caída nos es imposible arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, mis hermanos, es una expresión de vida. Me explico. ¿Ustedes han visto un muerto que sienta dolor? Es imposible. ¿Por qué? Porque ha perdido su capacidad de sentido, porque está muerto. Ahora, la Escritura, en relación a nuestra parte espiritual, dice en Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el muerto en delitos y pecados no podrá arrepentirse. De allí que nosotros podamos afirmar que el arrepentimiento no tiene autoría en el hombre. Luego, si tenemos arrepentimiento, escúchenme, hermanos, debe ser entendido como un regalo de Dios, como una gracia, como un don que Dios da al que quiere darle. En otras palabras, el cambio de mente, el cambio de corazón y el cambio de voluntad hacia Dios no se puede realizar a través del esfuerzo humano, sino que es el fruto de la gracia divina. El arrepentimiento, por lo tanto, es el resultado de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de un hombre para ayudarlo a entender que él es una criatura pecadora y que ha pecado contra un ser que es infinitamente santo. Y a la luz de esa realidad, el Espíritu Santo hace que se produzca en el corazón de ese hombre una profunda y dolorosísima punzada por saber que ha pecado contra ese Dios, y eso a su vez lo va a impulsar a volverse de su pecado a través de un cambio de vida, caminando en la santificación. ¿Lo entienden, hermanos? El Espíritu Santo es el que nos permite vernos a nosotros como somos y nos permite contemplar a Dios en la hermosura de su santidad. Y a la luz de entender que Él es santo y justo y que yo soy pequeño y pecador, se despierta en mí el deseo de recibir perdón de pecados. Eso es arrepentimiento. Y luego, posterior a esto, el Espíritu Santo me asistirá para que viva como Dios lo ha establecido en su palabra. Esto es santificación. De hecho, el Señor Jesús, hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón de su pueblo, justo después de que anuncia su muerte, y sus discípulos están un poco descorazonados porque su Señor morirá, y aunque Él les ha dicho, mira, regresaré con el Padre, ellos no entienden muy bien y están tristes. Para consuelo de ellos, Él les dice en Juan 16:8, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, mira lo que hará el Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? Pecado, de justicia y de juicio, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Esta es la obra del Espíritu Santo, persuadir al pueblo de Dios de que ha pecado contra un Dios santo. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos entender o creer que el arrepentimiento es algo que surja de nosotros, es una obra celestial.
De hecho, entender que el arrepentimiento, mis hermanos, para perdón de pecados, es un regalo que Dios da al hombre, es una de esas realidades bíblicas que exaltan la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Tú y yo, mis hermanos, no tuvimos parte en nuestra salvación. Dios por gracia lo hizo todo. Tanta gracia, mis hermanos, hay en Dios, que Dios demanda del hombre arrepentirse para perdón de pecados, pero Dios aquello que le demanda al hombre es lo que le da para que el hombre pueda ser salvo. Y esto a mí siempre me recuerda aquella preciosa frase de Agustín de Hipona cuando dijo: Señor, dame lo que pides y luego pídeme lo que quieras. Señor, tú pides de mí arrepentimiento, dámelo y entonces yo me arrepentiré. Eso es gracia, mis hermanos. Ahora bien, una vez que el Espíritu Santo trae vida espiritual al hombre que antes estaba muerto en delitos y pecados, la palabra del Señor nos enseña que por el poder divino éste es persuadido de que es un pecador. Y en ese mismo proceso, aquel que se ha afligido por su maldad recibe un nuevo corazón, un corazón fortalecido con poder celestial para poder abandonar o mortificar el pecado durante toda su vida terrenal. Que esencialmente eso es lo que se promete en el establecimiento del nuevo pacto. Mira cómo Ezequiel 36:26, anunciando el nuevo pacto en Cristo Jesús y hablando de la obra que haría el Espíritu Santo en nosotros, dijo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora escucha lo que dice el versículo 27. Y pondré, mira lo que dice Dios, que hará en el nuevo pacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué te has arrepentido si ya te arrepentiste? Porque el Espíritu Santo ha orado transformando tu corazón, quitando el viejo corazón de piedra y poniendo un corazón de carne con el poder celestial para vivir según lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, todo esto nos permite afirmar, mis hermanos, que cualquier intento que el hombre haga por arrepentirse, fundamentado en su propio esfuerzo o fundamentado en sus propias obras, no será más que una acción insuficiente, que finalmente, con el pasar de los días y bajo el rigor de las duras circunstancias que tradicionalmente tenemos que enfrentar, terminará por rendirse. De hecho, mis hermanos, eso explica por qué, y yo estoy seguro que, como ha sido mi caso, ustedes también conocerán a muchas personas que durante un tiempo han dicho: yo creo en Dios, han levantado sus manos y han derramado lágrimas de dolor, de lo que ellos definen como dolor, diciendo: yo creo en Cristo y estoy arrepentido. Pero que después de un tiempo terminan por alejarse de aquel Señor frente a quien levantaron sus manos y doblaron sus rodillas pidiendo perdón. ¿Saben cuál es la razón por la que eso ocurre? ¿Saben por qué un hombre abandona la senda de piedad? Mis hermanos, es porque esa gracia del arrepentimiento no le ha sido dispensada. El arrepentimiento nunca ocurrió. Y quizá durante algún tiempo este hombre, esta mujer, quiso hacerse creer a sí mismo o a los demás que esa obra había ocurrido en él. Pero lo veremos en un momento. Se engañaban a sí mismos. Quizá fueron gente remordida por su pecado. Quizá fue gente que temía a las consecuencias del pecado. Quizá fue gente que quería encajar en un contexto de iglesia porque sentía que ahí iba a ser una mejor persona. Quizá era gente que necesitaba algo de ayuda emocional durante algún tiempo y encontró un buen consejo en la palabra de un hermano o en el consejo de un pastor. Pero lo que sea que haya sido, no fue arrepentimiento para salvación. Podemos estar seguros que ocurrieron muchas cosas, pero no un verdadero arrepentimiento. No ocurrió en ellos
ese cambio de mente, ese cambio de corazón y ese cambio de voluntad. Y esto no ocurrió porque el fundamento sobre el que edificaron su arrepentimiento, escúchenme con mucha atención, hermanos, no fue Cristo. Fue algo más. Fue una ruptura amorosa. Fue la pérdida de un trabajo. Fue el fracaso emocional en alguna área. Fue una terrible enfermedad. Lo que sea que haya sido, fue lo que utilizaron para edificar su arrepentimiento. Luego, si el arrepentimiento no se edifica en Cristo, mis hermanos, el arrepentimiento no es arrepentimiento. Para que el arrepentimiento sea sincero, debe tener en el centro de su corazón a Cristo. Pues es por medio de la obra redentora de Cristo que el pecador puede experimentar tanto perdón como el poder de arrepentirse. Benjamin Kix lo explica de esta forma. Él dice, el arrepentimiento fluye de la cruz de Cristo. Es el conocimiento de su amor y sacrificio lo que derrite el corazón del hombre pecador y lo lleva a volverse a Dios. Al contemplar a Cristo en su hermosura, en su santidad, el creyente se derrite y confiesa sus pecados y no los encubre porque está arrepentido. Ahora bien, si Cristo debe ser el centro del arrepentimiento cristiano, es indispensable recordar que solo se arrepiente genuinamente aquel que está unido a Cristo por la fe. ¿Sí me hago entender, hermanos? No podría arrepentirse aquel que no está unido a Cristo. En otras palabras, la fe lleva al pecador a Cristo y el arrepentimiento impulsa a ese pecador a abandonar el pecado. Por lo tanto, podríamos concluir este punto diciendo que para que el arrepentimiento sea genuino, debe surgir de Dios, y ya que el arrepentimiento surge de Dios, el que reciba este arrepentimiento lo recibe por causa de su confianza en aquel que lo da. En otras palabras, el arrepentimiento y la fe son dos gracias inseparables, pues la fe me une a Cristo y el arrepentimiento me impulsa a que me aparte del pecado y viva una vida santa para el Señor. Eso explica, mis hermanos, por qué nosotros, pastores de convicciones reformadas, regularmente en medio de nuestras predicaciones impulsamos a la iglesia, a las personas que nos visitan, a que vayan en arrepentimiento y fe delante de Cristo. Porque estas dos gracias deben ir juntas. Debo tener fe para recibir el don del arrepentimiento. Luego, la fe no es un don del hombre, es un regalo que Dios da al hombre. Dios demanda fe de nosotros para perdón de pecados. Luego, no produce el hombre fe para arrepentimiento. Dios pone la medida de fe para que este hombre vaya a Cristo. Nehemías Cox, hablando de la fe y del arrepentimiento, dijo lo siguiente: la fe y el arrepentimiento son frutos gemelos de la regeneración. El pecador, al contemplar a Cristo por la fe, no puede sino apartarse de sus pecados con arrepentimiento. Y eso nos lleva al tercer punto de mi sermón. Ya hemos definido qué es el arrepentimiento. Ya eso quedó claro para nosotros, espero así sea, mis hermanos. Ya hemos visto que Dios es el autor del arrepentimiento. Y ahora, en tercer lugar, veremos la necesidad de entender y reconocer nuestra condición. Ese es el tercer punto. Entender y reconocer nuestra condición. Y yo lo que quiero hacer en este punto, mis hermanos, es profundizar un poquito más en la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de aquel hombre que llama a el arrepentimiento. Quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, y veamos esta obra. 1 de Juan, capítulo 1,
versículo 8. Quiero que por favor todos vayan en sus Biblias al texto. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Lean con detenimiento lo que dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice el texto? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Permítanme darles un breve contexto. Cuando Juan escribe estas palabras, las escribe con el propósito de proteger a la iglesia de las nefastas enseñanzas que estaban propagándose desde los gnósticos, quienes afirmaban que una persona, si se esforzaba mucho, podría avanzar más allá del pecado. En otras palabras, los gnósticos creían que si el hombre se esforzaba por no pecar, podría llegar por su propio esfuerzo a lograr la perfección moral en esta vida. Pero Juan dice, no, si decimos que no tenemos pecado, es decir, que logramos la perfección, él concluye dos cosas. Una, nos engañamos a nosotros mismos y por lo tanto, dos, la verdad de Dios no está en nosotros. Ahora bien, en otras palabras, lo que el apóstol afirma es que quien no reconoce y quien no entiende su condición de pecador es uno con quien Dios no está. Repito, quien no reconoce y entiende su posición de pecador es uno con quien Dios no está. Y lamentablemente, mis hermanos, esto que fue cierto en los días de Juan es una terrible realidad también en nuestros días. Hoy vemos a muchos movimientos, comillas, evangélicos, cristianos, comillas, que abiertamente les proponen a sus participantes que puedan practicar toda clase de pecados, porque según su lógica satánica, los pecados se practican en la carne, pero el espíritu es impoluto e incorruptible, por lo tanto en el juicio el espíritu será declarado inocente. Y basados en esa lógica ellos dicen, no tenemos pecado. Y la respuesta ante semejante insensatez que Dios da en su palabra es esta. ¿No tienes pecado? Pues te engañas a sí mismo y mi verdad, dice Dios, no está en ustedes. Ahora quiero que observen lo siguiente, hermanos. Allí mismo, ¿tienen sus Biblias en el texto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ahora lean conmigo lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Noten esto. En el versículo 8, Juan dice que hay quienes afirman que no hay pecado. Pero en el versículo 9, Juan afirma de manera explícita que todos hemos pecado y que necesitamos confesar nuestro pecado. En otras palabras, en el versículo 8, Juan nos presenta la negación del pecado como una insensatez, decir que no hemos pecado. Y luego, en el versículo 9 nos recuerda que reconocer nuestra realidad como pecadores es un paso esencial para que el arrepentimiento sea genuino. Lo repito, reconocernos a nosotros mismos como pecadores es un paso esencial para que el arrepentimiento sea genuino y no un mero remordimiento de tristeza humana y carnal que dice, ay, yo la embarré, hice algo malo y estoy triste por eso. Quien no reconoce su pecado y las consecuencias eternas de su pecado, ese individuo no sabe que tiene la necesidad de un Salvador. Pero, gloria a Dios, quienes por la gracia del Señor hemos entendido nuestro pecado y la gravedad de nuestro pecado, entonces hemos visto cómo delante de nosotros se ha abierto el camino de la gracia redentora de Dios a través de la obra salvadora de Cristo. En otras palabras, el reconocimiento de nuestra condición como pecadores, representa el primer paso, el paso número 1 para el arrepentimiento.
Sin ese paso, mis hermanos, no hay paso 2 ni 3. El puritano Thomas Watson, hablando de este asunto, dijo lo siguiente: hasta que el pecador no sea llevado a sentir el peso del pecado sobre sus hombros, no podrá arrepentirse verdaderamente. El arrepentimiento comienza con una visión del pecado, porque nadie puede odiar lo que no conoce. ¿Cómo aborrezco mi pecado si no entiendo que soy un pecador? ¿Cómo puedo apartarme de mi pecado si no sé exactamente si lo estoy cometiendo o no? ¿Me hago entender, hermanos? Ahora escuchen con atención lo que escribe John Owen, puritano del siglo XVII-XVIII, lo que escribe Owen en su magistral tratado titulado La mortificación del pecado. Mira, escucha con atención, él dice: sin una clara convicción de la gravedad del pecado, un hombre nunca verá la necesidad de Cristo. El conocimiento superficial del pecado, dice Owen, producirá un arrepentimiento superficial. Si tú no entiendes que tú has pecado contra un Dios santo y todas las consecuencias que se derivan de esta acción grotesca, tú nunca te vas a sentir en la necesidad de arrepentirte. ¿Por qué deberías hacerlo si no sabes que lo que hiciste fue grave? Por lo tanto, en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, como lo leímos hace un momento, vemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de que hemos pecado contra un Dios santo. Recordemos por un momento el concepto de arrepentimiento. Del arrepentimiento dijimos que es el acto en el que ocurre una transformación interna y externa en nosotros, en donde nos apartamos del pecado y nos encaminamos hacia Dios. A la luz de esta definición, debemos afirmar que un reconocimiento genuino de nuestra condición de pecado inicia en el corazón y que posteriormente esta convicción debe exteriorizarse en nosotros a través de un cambio en nuestros hábitos pecaminosos. Me explico. Si tú dices que has creído en Dios y que has experimentado por el entendimiento que tienes ahora de que eres un pecador, has experimentado dolor por saber que has pecado contra un Dios santo, lo que es evidente es que después de experimentar ese dolor no puedes seguir viviendo como vivías antes. Si tú sigues viviendo en una práctica no mortificada de pecado, eso significa que el dolor al que hemos definido arrepentimiento nunca ha ocurrido en tu corazón. Permítame resumir lo dicho hasta este momento con las siguientes palabras. Hemos visto por la palabra de Dios que el hombre debe reconocer o debe admitir que está contagiado por el virus mortífero del pecado, ya que solo a la luz de esta realidad de reconocimiento, el hombre podrá estar completamente listo para recibir el tratamiento, que es el arrepentimiento. Luego, después de recibir el tratamiento, recibirá finalmente la cura para el pecado, que es el perdón de esos pecados. Y esto, mis hermanos, nos lleva al cuarto punto de nuestro sermón. Ya lo definimos, ya vimos la autoría, vimos ahora la necesidad de reconocer que somos pecadores. Y ahora vamos en el cuarto punto a ver la necesidad que tenemos de arrepentirnos. La necesidad del arrepentimiento. Ya nos reconocimos como pecadores. ¿Ahora qué nos toca? Arrepentirnos. Ese es el cuarto punto del sermón. Vayan en sus Biblias, creo que las tienen allí, hermanos, en el mismo texto, 1 de Juan 1:9. Leamos nuevamente la palabra del Señor. Dice así: escuchen esto, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten esto. ¿Dios en este texto promete perdonar pecados? Sí. ¿Pero promete perdonarlos sin más? No. Dios demanda algo de nosotros. ¿Qué dice el texto? Si confesamos nuestros pecados, si hay un reconocimiento delante de Dios
de que hemos pecado contra un Dios santo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que dice Dios que pasará? Que habrá perdón de pecados, que Él nos limpiará de toda maldad. ¿Esto por qué? Porque Él es fiel y justo. Esto significa, mis hermanos, que si anhelamos el perdón de Dios, debemos ir delante de su santa presencia, reconociéndonos como pecadores. Y allí, delante de su majestad, de manera abierta y honesta, enfrentamos el pecado sin ocultarlo y sin poner excusas delante del Señor. Y ante el trono de la gracia, nos presentamos declarando los pecados que hemos cometido y nos abstenemos por el honor de Cristo a presentar alguna defensa o justificación en favor nuestro. En otras palabras, a través de nuestra honesta y genuina confesión de pecados, demostramos nuestro arrepentimiento y nuestra necesidad de renovación espiritual en Cristo. Repito esto, a través de tu genuina confesión de pecados delante del Señor, cumpliéndose en ti todos los factores que ya he mencionado, en esa confesión estás demostrando verdadero arrepentimiento, cumpliendo con todas las condiciones previamente dichas. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes noten esto. Mi texto de 1 de Juan 1:9 nos exhorta a confesar nuestros pecados, ¿cierto? Pero el texto no dice cómo, no dice cuándo y no dice dónde debo hacerlo. Sin embargo, el contexto del texto y nuestra propia experiencia de vida cristiana, mis hermanos, nos permiten entender que ya que la confesión del pecado es una muestra de arrepentimiento, entonces diariamente debemos confesar nuestros pecados del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque escúchame, para vergüenza y dolor nuestro, pecamos con más frecuencia de la que quisiéramos admitir. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene que volverse para el cristiano en un estilo de vida. Es como si Juan en este texto dijera: seguimos confesando nuestros pecados diariamente, ya que para nuestra desgracia pecamos con frecuencia, pero para nuestro consuelo los confesamos porque tenemos la certeza de que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y alguno en este punto podría preguntarse lo siguiente: pastor, ¿cómo así? ¿Usted está afirmando que yo, que llevo 5 años en el cristianismo, 10 años o 20 años, todavía sigo pecando? Si yo soy un cristiano fiel, ¿usted está afirmando que yo sigo pecando? Mi respuesta, hermano, hermana amada, es un rotundo sí, es lo que estoy afirmando. Por lo tanto, debes, hermano y hermana, hacer del arrepentimiento un estilo de vida. Hermanos, el arrepentimiento debe hacer parte de nuestra cotidianidad delante del Señor. Escucha cómo lo declara nuestra Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 15 que habla del arrepentimiento y la fe, en el párrafo 2, dice lo siguiente: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos junto con el predominio de la tentación, pueden, noten, pueden, no deben, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dice: Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. ¿Debemos pecar? No. ¿Pero podemos pecar? Sí. Y por lo tanto Dios ha dispensado que en su sabiduría, que tú y yo, hermano, cuando pequemos, nos arrepintamos de todo corazón delante del Señor. El Salmo 130, versículo 3, hasta el final del Salmo,
los que quieran acompañarme, Salmo 130, versículo 3, dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Entienden esto, hermanos? Señor, si tú me mirares a mí como soy un pecador, sin el filtro misericordioso que es Cristo Jesús, ¿cómo podría yo mantenerme delante de ti? Y mira lo que agrega en el versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Vemos entonces, mis hermanos, que el arrepentimiento no es un aspecto opcional en el perdón de los pecados. El arrepentimiento es un elemento esencial. ¿Pero para quién? ¿Para el incrédulo o para el creyente? A la luz de todo lo que hemos dicho, debemos decir para los dos. Para el incrédulo es un elemento esencial para vida eterna, para salvación. Si no hay un arrepentimiento genuino en el que Cristo sea el fundamento de ese arrepentimiento, ese individuo no ha creído verdaderamente en Cristo para salvación. Así que es un elemento esencial el arrepentimiento para el incrédulo, desde luego. Pero para el cristiano, ¿es un elemento esencial en su vida el arrepentirse? Claro que sí. ¿Para salvación? No, mis hermanos, porque la Escritura enseña que nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios, que del amor de Dios nadie podrá separarnos. Luego entonces, ¿por qué necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados? Para renovar nuestras fuerzas en Cristo, para preservar el agrado celestial de nuestro Padre y para que se nos impulse a vivir una vida santa, esa que Dios demanda de nosotros. Tú y yo, hermano, hermana, necesitamos diariamente arrepentirnos de nuestros pecados. Esto me lleva al quinto punto de mi sermón, que son las aplicaciones. Y esencialmente tengo una aplicación. Hemos afirmado que para que el arrepentimiento sea genuino, debe empezar con una punzada en el corazón del hombre al reconocer que ha pecado contra un Dios santo, ¿verdad? ¿Estamos allí? Ok. Luego, si ese dolor se produce en nosotros por causa de la honra de Cristo, eso necesariamente debe producir en nosotros un cambio de vida. Lo que quiero señalar en esta aplicación es esto: el arrepentimiento, si es genuino, tiene que producir frutos en el que experimentó el arrepentimiento. ¿Tú qué dices que has creído? ¿Tú qué dices que has puesto tu confianza en Cristo? Pero al mismo tiempo te deleitas en el pecado y en practicarlo sin ningún tipo de remordimiento. Pues tú deberías recordar que el arrepentimiento es aquella obra en la que por causa del Espíritu Santo ocurre en nosotros una transformación interna y externa, y que por lo tanto el arrepentimiento se nos debe notar. En otras palabras, el arrepentimiento debe ir más allá del peso de nuestras palabras. El arrepentimiento debe notarse en nuestras vidas a través de un compromiso diario por mortificar nuestros pecados y porque en nuestras acciones externas estemos dispuestos a hacer todo aquello que sea del agrado del Señor. El arrepentimiento se debe notar, si es genuino, con el hecho de que tú estés comprometido diariamente en mortificar tus pecados. Porque no quiere decir que no vas a pecar, no quiere decir que no vas a tener sentimientos pecaminosos o deseos impuros, pero los vas a mortificar tan pronto aparecen. De hecho, si tú y yo lo pensamos bien, es relativamente fácil decir: yo creo en Dios, yo estoy arrepentido.
puedes hacer el ejercicio de salir a la calle y preguntarle a las personas, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué van a decir la gran mayoría? ¿Que no? No, la gran mayoría va a decir, sí, yo creo. Mis hermanos, pero la Biblia señala, como lo hemos visto en esta mañana, que el arrepentimiento es algo que ocurre más allá de nuestras palabras. Nuestras expresiones, nuestras declaraciones verbales son en un sentido importante y, ¿por qué no?, necesarias. No obstante, mis hermanos, lo que sellará con el sello de veracidad nuestras palabras no son más palabras, sino que es que vivamos en obediencia a los mandatos divinos. Tú dices, yo creo, pero vives en franca y abierta rebelión a la palabra de Dios. No has creído. Esa es la verdad. Escucha con atención lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Los que toman nota, tomen nota del texto. Y sé que tienen sus Biblias ahí cerquita, abiertas en 1 de Juan. Vayan a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Estamos todos listos? Amén. Leamos la palabra del Señor. Noten esto, noten los detalles, hermanos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice, yo le conozco, yo creo, yo me he arrepentido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, versículo 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El arrepentimiento se exterioriza a través de una vida comprometida en obedecer a la palabra de Dios. Yo soy cristiano, me he arrepentido de mis pecados y estoy seguro que Dios me perdonó, pero la verdad es que me deleito en la pornografía, me deleito en la fornicación, me deleito en los pensamientos lujuriosos, me deleito en las ganancias deshonestas, me deleito en aborrecer a mis cercanos, a mis hijos, a mi esposa, a mis vecinos. Me deleito en hacer el mal delante del Señor. Me deleito en observar su ley moral, como por ejemplo guardar el día de reposo y obstinadamente aborrecerlo, no aferrarme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero yo soy cristiano y Dios ha perdonado mis pecados. Si este es el caso de alguno de los presentes, tú debes arrepentirte de tu arrepentimiento, porque tu arrepentimiento es falso y te engañas a ti mismo y la verdad de Dios no está en ti. Debes parar de engañarte a ti mismo y debes suplicar a Dios en esta mañana para que te permita poner tu confianza en el Hijo, fe, y para que por medio de la obra del Espíritu Santo se te conceda odiar el pecado y al mismo tiempo se te conceda ser vivificado para amar a Dios. Arrepentimiento. Ahora permítanme dirigirme a mis hermanos en la fe, creyentes, cristianos amados. Nosotros vamos a cultivar el arrepentimiento en nosotros como un estilo de vida cuando aprendamos a conectar la palabra arrepentimiento con la palabra santificación. En otras palabras, hermanos amados, el arrepentimiento fue un regalo que tú recibiste al inicio de tu vida cristiana. Pero tu historia con el arrepentimiento no terminó allí. Pues aún sigues luchando con los deseos de la carne. Aún sigues luchando con el enojo.
aún sigues luchando con la lujuria, aún sigues luchando con la mentira, aún sigues luchando con toda forma de pecado. El Señor ya te redimió, sí, pero tú estás luchando. Por lo tanto, debes entender que el arrepentimiento será un buen amigo que caminará cogido de tu mano hasta que llegues a la patria celestial. Y por lo tanto, ya que por la gracia de Cristo se nos ha concedido el diariamente sentir sobre nuestros hombros el mortífero peso del pecado, entonces quiero animarte a que diariamente exaltes a Cristo con gratitud en tu corazón, porque de no ser por Cristo, tú no verías tus pecados como horripilantes, sino que nos seguiríamos deleitando en ellos. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú hoy miras tu vida hacia atrás y lo que fuiste, lo que hiciste y cómo pensabas, y tú dices, el Señor sí me sacó, fue pero de la más terrible de las cloacas de pecado. ¿Sabes por qué puedes mirar hacia atrás y ver de dónde te libró el Señor? Por gracia. La razón por la que hoy y mañana aborrecerás tu pecado es por la gracia de Cristo. La razón por la que hoy y mañana en nosotros será renovado el arrepentimiento es por la gracia de Cristo. La razón por la que hoy y mañana no doblaremos nuestras rodillas delante del pecado, haciendo las paces con él, es por la gracia de Cristo. Por lo tanto, cristiano, exaltemos a Cristo en nuestro corazón con gratitud por aquella dosis necesaria de dolor que nos permite experimentar todas las veces que pecamos contra su santidad. Iglesia amada, exalta a Cristo porque Él, por medio del Espíritu Santo, abrió un día nuestros ojos y nos permitió contemplarlo en la hermosura de su santidad, al mismo tiempo que abrió nuestros ojos para que nos diéramos cuenta de los horrendos pecados en los que nos deleitábamos. La gloria sea a Dios por nuestra salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos.